Buen día de viernes. Mañana comienza un nuevo fin de semana. Entonces les deseo un weekend agradable en familia, que lo disfruten, lleno de bendiciones y lleno de todas las cosas buenas que podemos recibir de la divinidad. Todas esas cosas buenas que sumadas conocemos con el nombre de bendiciones. Ya sabes, soy tu amigo Enrique de la Torre y en el día de hoy vamos a realizar un corto video sobre el tema de una amplitud. Vamos a ampliar un poco más en el tema del principio del orden señorial de los 16 capítulos principales. Y me estoy refiriendo con esto a una pregunta que es antiquísima, una pregunta que todavía se pierde mucho en la mente de la mayor parte de los iniciados. ¿Cuál es el primer capítulo? ¿Es Eyobe o el primer capítulo es Oragún? Perdón. Muchas veces les he comentado que cuando yo era niño yo me crié en la llamada Habana Vieja, cuando la Habana Vieja era una ciudad bella, era pintoresca, era una ciudad que además de tener mucha área residencial estaba colmada de negociantes polacos, españoles, había muchos asiáticos. Era una ciudad bella, era una ciudad toda pintadita. Yo me crié ahí, en la calle Merced, donde está la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, que le buscan alguna similitud con Obatalá. Esa iglesia está o está todavía, aunque algo destruida, en la calle Merced, esquina Cuba, frente a la arena de boxeo que se llama Arena Trejo. Entonces, los babalaguos de la época, personajes que casi todos vestían de blanco, muy pulcros. En aquella época no se usaban las personas llenas de dientes de oro. Eran gente muy normal, gente muy elegante, eran como llamaban unos dandy, eran verdaderos caballeros. Porque ser babalago en aquella época de verdad era sinónimo de respeto, era sinónimo de reconocimiento, de pleitesía de parte de la población hacia esas personas. Los babalaos en esa época eran una cosa respetable. En aquella época sí lo fueron. Después, como saben la historia, pues todo se fue degenerando, sobre todo a partir de la década de los 60, donde entran a engrosar parte de las filas de IFA, sobre todo allá en Cuba, toda una serie de personas que de una u otra manera pues fueron añadiéndole manchas oscuras al expediente. Entonces, ¿qué decían los babalaos de aquella época? Yo era niñito y me acuerdo, yo me le escapaba a mi mamá. En mi casa nadie creía ni en Dios ni en la sombra de Dios. En mi casa eran ateos a la N potencia. Pero a mí me gustaban los tambores, me gustaban esas cosas y yo me escapaba. Y al doblar de mi casa, cuando uno iba por Merced, que doblaba en la calle Compostela hacia la izquierda, ahí a mediación de cuadros había un lugar donde tocaban, en aquella época le llamaban bembé, a los toques de tambor, y yo me escapaba y ahí escuchaba las conversaciones de los babalaos. Estamos hablando en los años 50, y ha llovido mucho de allá aquí. Los babalaos tenían algo que era muy del argot popular, que decían Oragún fue el primero, pero después llegó Eyobe con su guapería, el machismo, lo engañó, le hizo trampas, lo puso al final de la fila y Eyobe se puso de primero. Pienso que los babalaos de aquella época no tenían ni la más mínima noción de la clase de profundidad filosófica de lo que quería decir aquel comentario, que ellos lo llamaban jocosamente como algo mundano, como algo propio de la imaginación popular. No, aquello no era imaginación popular, aquello filosóficamente tenía un significado que tratamos de explicar en este video hoy. Eyobe, como muchos de ustedes conocen, es símbolo de amplitud, es símbolo de expansión. Y cuando decimos que algo se expansionó, porque en Eyobe se trata de explicar todo el crecimiento, el desarrollo, etcétera, etcétera, toda la masa estelar, todo lo etéreo, las galaxias, los universos, los multiversos, los planetas, las distintas lunas, Vía Láctea, todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una expansión,
Cuando decimos que algo se expande, es de lógica. Lo que decimos se expande es porque estaba contraído. Porque si desde el principio del tiempo hubiera sido una expansión, pues entonces no se llamaría expansión. Es algo que lo encontramos ya como tal. No, se expande lo que antes tuvo contracción. Por eso siempre le pongo a todos los alumnos míos, a todos los iniciados, este ejemplo: contracción, expansión, contracción, expansión. En física incluso podemos ir a la física para darle un poco más de empoderamiento, un poco más de soporte a este concepto. No es posible en física que exista una expansión si esta no fue precedida por una contracción. Entonces, si esto es Eyobe, la gran primera expansión, esto que lo antecedió se llama Oragún. ¿Qué cosa es Oragún? Oragún es el punto cero. Oragún es lo que conocemos como la originalidad singular. Lo primero, aquello que estaba todo en un núcleo muy cerrado, y al hacer la gran explosión se genera toda una gran apertura que se dio a conocer en Ifá por los africanos, por el personal de África Negra, no solo Nigeria, en Togo, en Benin, en el sureste de Ghana, toda esa región que fue capaz de heredar de una u otra forma y con una u otra interpretación el oráculo al cual a la fuerza le pusieron el nombre de Ifá. De eso hablaremos en otra historia, en otros capítulos, no viene al caso ahora. Entonces existe todavía, como les decía, esa gran equivocación. Entonces recuerden siempre esto: contracción, expansión, contracción, expansión. Su primera gran unión filosófica es cuando hace así Oragún, que es cuando hace su primera unión, que él viaja a donde está Eyobe, se crea Oragún Obbe. Cuando la figura hace así, que se vira al revés para regresar al punto de partida, se genera una figura que se llama Obbe-Fun. Muchos le dicen Obbe-Fun-Fun-Lo, Obbe-Oragún, X, como le quieran llamar, pero la esencia del fenómeno es esa. Oragún viaja a donde está Eyobe, hace una unión filosófica. Cuando regresa, ya se crea Obbe-Oragún y regresa al punto de partida. Si recuerdan el video anterior, Oyekun Obbe, que nos enseña, recuerdan, Oyekun Obbe nos enseña que todo lo que va regresa, todo lo que va regresa. De ahí que el comportamiento típico, invariable, a través de los 16 capítulos rectores, es una contracción que, como hemos conversado, comienza en Oragún, Eyobe, Oyekun, Odi, Iroso, Ojuani, Obara, Okana, Ogunda, Osá, y así sucesivamente hasta que terminan los 16 capítulos en Oché. A partir de que ya mis libros estén al servicio de la comunidad, que puedan leer los libros, ahí comprenderán el gran misterio de Oragún y de Oché, y por qué Oragún de primero y por qué no hay otra variante, no hay ninguna alternativa, no existe opción para quitar Oché del final. Si Oché no está en el final, no funciona todo este esquema. Pero en mi libro explicaré bien todos esos detalles. Entonces, por eso explico por qué Oragún fue lo primero, porque fue la primera gran contracción, es la originalidad singular, es lo que algunos científicos, aunque algunos hermanos iniciados lo niegan. Una vez dimos un taller y un hermano iniciado decía que no, que la ciencia dice hoy día que el tema del Big Bang no es cierto, pero a nosotros no nos interesa si el Big Bang es cierto o no. A nosotros lo que nos interesa es que Oragún es la originalidad singular, es, como le llamen o como le quieren llamar los científicos, es el punto cero, es esa carga cerrada con protones, electrones, neutrones, una carga con mucha fuerza extremadamente cerrada, que hay un momento en que por primera vez en la vida explota y se crea Eyobe, se crea la gran expansión. Ese es el motivo por el que la mayoría de aquellos babalawos de cuando yo era niño en los años 50 en La Habana Vieja te decían: a Oragún lo tiraron para final y Eyobe le dio la mala. Eyobe era guapetón, ustedes saben las características
de Yobbe como Ogdu, no para todas las personas, porque los Ogdu no funcionan así automáticamente y al 100% para todos, todo no es aplicable al 100%, por eso se puede chequear todo con el oráculo, pero ese es el motivo por el que aquellos babalaguos de los años 50 y tantos decían tanto eso, tiraron a Aragún para el final y Yobbe se quedó de primero. Entonces les deseo, como siempre, muchas bendiciones, seamos muy bendecidos por la divinidad y como siempre, Enrique de la Torre, por ahí nos veremos.